Marcos 9:19 dice: tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con todos los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Vamos a hablar una vez más al Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en esta noche, porque tú nos permites seguir avanzando en el estudio de este libro, Señor, por el cual nos has hablado muchas cosas, Señor. Te rogamos esta noche tú nos hables una vez más. Tú nos ayudes, abras nuestros corazones, nuestro entendimiento. Nos permitas, Señor, estar enfocados, Señor, para no distraernos, bajar toda distracción fuera, Señor, y enfocarnos en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, transfórmanos por tu palabra. Enciende nuestro corazón, Señor, para que arda, Señor, para tu servicio. Te lo pedimos, Señor. Ayuda al que habla, ayuda a los que escuchan. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre del Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, hace 2 semanas, cuando estudiamos el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, veíamos un poco esa necesidad de los obreros, ¿no? Y veíamos la historia de Felipe, cómo el Señor usó a este hombre para llevar el evangelio a otras ciudades, a un eunuco etíope. Veíamos que siempre han hecho falta obreros y que Dios pues llamó a Felipe, pero la semana pasada vimos cómo Dios llamó un nuevo obrero al trabajo, a la mies, a Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, y cómo tuvo un encuentro con aquel a quien él perseguía. Y cómo ese encuentro trajo una transformación a su vida, una conversión, una transformación de corazón. Y bueno, veíamos cómo este hombre sería uno de los hombres más utilizados más adelante en la historia de la iglesia para la extensión del evangelio hasta los confines de la tierra. Solo Dios puede hacer algo así, ¿no? Solo Dios podría volver un perseguidor en un predicador del evangelio. Ahora, tal vez nosotros no hayamos hecho gracias a Dios, no hemos hecho lo que Saulo le hacía a las iglesias. Pero las escrituras, mis hermanos, dicen que también nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios a nosotros, sus enemigos, también nos ha hecho amigos, hijos amados y siervos para su gloria, para la proclamación de su evangelio, igual que lo hizo con Saulo. Nosotros también tenemos un llamado delante de Dios, veíamos la vez anterior. Pero como hoy veremos, eso no va a quitar los sufrimientos. Recuerdan que veíamos que él le dijo: yo le mostraré lo mucho que padecerá por mí. Él sufrirá por mí. Entonces, en nuestros días, mis hermanos, no es diferente. Muchos sufren por amor de Cristo en muchos lugares. Desprecio, odio, marginación social, persecución. Otros aún pierden sus propias vidas en este mundo. Y algo que veremos hoy, mis hermanos, es que como este perseguidor pasó a ser perseguido, así también nosotros, si seguimos fielmente al Señor Jesucristo. Él pasó a ser perseguido por el nombre a quien antes él perseguía, por el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a ver un poco estos sufrimientos hoy
lo que implica esta conversión del apóstol Pablo, cómo fueron sus inicios después de su conversión, sus primeros pasos. Entonces, primeramente vamos a ver que Saulo, después de transformado, como vimos la vez anterior, comenzó a ser un predicador. Ahí en el verso 19 dice, tomó alimentos y cobró fuerzas, ¿no? Él había entrado a Damasco guiado por aquellos con los que venía a aparecer a los cristianos. Él recibe una visión del Señor, al mismo tiempo el Señor le habla a Ananías. Ananías viene, ora por él, que estaba ya 3 días de ayuno. Y este hombre es bautizado, es lleno del Espíritu Santo. Y ahora toma alimentos, recobra fuerzas. Y lo siguiente que hizo, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Que comienza la vida de Saulo como creyente, ya de una manera oficial. Tomó fuerzas, alimentos, y lo primero que comenzó a hacer fue congregarse. Lo primero que debe hacer un cristiano después de llegar al Señor es buscar a los hijos de Dios. Y comenzó a estar con los discípulos por varios días. Esto de varios días nos habla por un tiempo breve. No es que Saulo aquí llevaba años y meses, ¿no? Un breve tiempo. Y después de un breve tiempo, Pablo comenzó a ser un predicador. Porque enseguida, después de un breve tiempo de congregarse, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Usted cuando escucha la palabra enseguida, ¿cuánto tiempo piensa que es enseguida, mi hermano? Usted piensa enseguida. Algo breve, algo que pasa muy rápido. Uno no ve que tuvo que ser años creyentes para comenzar a predicar al Señor Jesucristo, que tuvo que estudiar teología, que tuvo que pasar por cierta escuela. Él empezó a hablar de su encuentro que tuvo con el Señor y cómo Él realmente es el Hijo de Dios. Él sí comenzó a reunirse con los hermanos y al poco tiempo empezó a predicar el Evangelio. Y no en medio de los hermanos, que eso hubiera sido muy fácil, ¿no? Predicar entre los hermanos es una cosa, predicar frente a los enemigos del Evangelio es otra. Se puso a predicar en las sinagogas, en aquellas sinagogas donde él pensaba que iba a ser ayudado para ver quiénes son los cristianos aquí, díganme, y las sinagogas lo iban a ayudar a identificarlos. Habíamos hablado que habían como tal vez 30 o 40 sinagogas en Damasco. Y él empezó a predicar en estas sinagogas, dice, en plural. En varias de estas sinagogas donde él pensaba ir a que delataran a los cristianos, él comenzó a predicar el Evangelio, a testificar de Cristo. No ya para arrestarlos, sino para llevar ahora a los judíos al Salvador. Esto da testimonio del cambio real de Saulo, un cambio interior, algo no fingido, algo real que pasó en su corazón. Él ya no era la misma persona. Él pasó de ser perseguidor a predicador del Evangelio. Y uno podría preguntarse cómo esto es posible. Si nosotros recapitulamos en Hechos 9, versículo 1, repasando rápidamente los hechos, dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, amenazas y muerte contra ellos. Fue a Damasco de parte de los sumos sacerdotes para llevarlos presos. En el camino a Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Enseguida Ananías fue enviado. A los 3 días él fue bautizado, fue sanado. Después de haber entrado ciego. Y él comienza entonces a tener un cambio de vida. Ya no era un hombre que estaba lleno de amenazas de muerte. Ahora un hombre lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que Dios dice que envió a Ananías a orar por él, dice, para que vayas a orar por él sea sano y sea lleno del Espíritu Santo. Este hombre que antes era lleno de amenazas, de deseos malignos contra los hijos de Dios, ahora estaba lleno del Espíritu de Dios. Esto explica un poco la transformación que tuvo Saulo. No era él, era el Señor que estaba obrando en él. Ahora predicaba al Jesús que antes odiaba. Esto nos habla que ahora en Saulo operaba una nueva naturaleza. La misma que opera en todos los que hemos llegado a creer en el Hijo de Dios. Él era un testimonio de su propia conversión, su propia vida, de que ahora probaba que había un nuevo cambio en su corazón, algo nuevo, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, que ya no era él mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo diría más adelante en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Esto que vemos aquí es un testimonio vivo de eso. O sea, Saulo no solamente lo dijo más adelante, él lo experimentó. Él podía decir, yo era de una manera antes, me encontré con el Señor, ya no era la misma persona. Es imposible que alguien se encuentre con el Señor Jesucristo de verdad y siga siendo la misma persona. Tenía un cambio de vida, como decíamos, de deseos, de pensamientos, de intenciones.
Una buena pregunta para nosotros es, ¿cambió mi corazón después que conocí al Señor? ¿Cambió mi forma de pensar? ¿Cambiaron mis deseos? El Señor que antes yo detestaba, ahora deseo estar con Él. Los hermanos que antes yo perseguía, en el caso de Saulo, ahora deseo estar con ellos. A los que antes yo detestaba y no quería saber nada. Había un cambio en su corazón. Y mi hermano, mi hermana, si usted y yo estamos en Cristo, eso no solamente le pasó a Saulo, a Pablo, también nos pasó a nosotros. También fuimos hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, hay algo que hacía Saulo, que empezó a hacer, como decíamos la vez pasada, lo encontramos orando, lo encontramos ayunando, luego lo encontramos congregándose, luego lo encontramos predicando. Vemos que no solamente es recibir una nueva vida en Cristo, sino que como veíamos la vez pasada en el estudio de los tesalonicenses, eso que él fue lleno del Espíritu Santo, eso requiere ser avivado. Porque nosotros recibimos una nueva naturaleza que requiere ser fortalecida, avivada. Nosotros vemos que Saulo no solamente era así al principio. Usted puede decir, no, es que él fue más cuando fue más adelante. O él perdió el primer amor en el camino. Tú ves a Pablo aquí y tú ves las últimas epístolas de Timoteo diciéndole, aviva el don de Dios que hay en ti. Tú ves que Saulo comenzó bien y terminó mejor. Que como empezó él toda su vida fue nutriendo y avivando esa nueva naturaleza. Entonces, estas cosas que estamos leyendo aquí no estaban pasando porque sí. Él comenzó a orar, él comenzó a congregarse, él comenzó a hablar del Señor. Él empezó a avivar un fuego en su corazón, un fuego que había sido puesto por el mismo Señor. Comenzó predicando en sinagogas, pero no se detendría allí, ¿verdad? No iba a ser las primeras y únicas sinagogas que iba a ir. Iba a ir hasta llegar a la propia capital del Imperio Romano. Iba a llegar hasta España. Más adelante en su cuarto viaje misionero que no está registrado. Fue por todas las varias ciudades de Europa, por las principales capitales. Vemos que fue una vida en progreso, en avance, no una vida estancada. Dice una vida cristiana con una naturaleza que él recibió, la cual fue avivando, nutriendo y edificando con el tiempo. Entonces una buena pregunta para nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros de que nos convertimos? ¿Qué hemos buscado desde nuestra conversión? ¿Qué hemos conocido a Cristo? Ahora, ¿cómo se ve reflejado eso en nuestra vida? Aquí vemos claramente cómo se vio eso reflejado en la vida de Saulo. Una transformación que era imposible decir, no, eso es una falsa conversión, no, eso se le va a pasar. Era algo asombroso, como vamos a ver más adelante, aún para los que lo habían conocido antes. Entonces, ¿cómo se ve en nosotros la expresión de esa nueva naturaleza? ¿Y qué estamos haciendo para avanzar en ella? En la nueva vida que ya tenemos, que ya recibimos. A mí este ejemplo de Saulo me confronta. Digo, si hubiera hecho tantas cosas que me convertí, ¿dónde estaría mi vida cristiana tal vez ahora? Si yo lo hubiera edificado, si lo hubiera alimentado más, si hubiera invertido más en ella. Eso se ve en Pablo, que comenzó a vivir una vida completamente contraria. Y en ti, en mí, se ve ese cambio. Estamos creciendo en el Señor de que nos convertimos. Estamos orando, estamos buscando su palabra. Buscamos estar con los hermanos, estar en torno al Señor. Hablar que Cristo es el Hijo de Dios. Porque si no, mi hermano, es sorprendente que no estemos creciendo. Como decimos, este crecimiento en Pablo no se vería por casualidad. No es que él era el apóstol Pablo, era el superhombre y entonces, porque era él, pasó esto así porque sí. No, mis hermanos. Esto no pasa en ningún cristiano, porque sí, tal vez a veces usted ve un hermano que usted lo ve en el espíritu y lo ve sirviendo y lo ve avanzando en su vida cristiana. No piense que es porque él es el elegido de Dios. Y ya. No, mi hermano. Eso se debe a una vida íntima con el Señor, a una inversión. Entonces, eso lo hemos hablado varias veces en el libro de Hechos. No es que ellos sean llenos del Espíritu Santo porque sí y ya. El Señor obraba en ellos, pero ellos estaban buscando del Señor. ¿Estamos haciéndolo nosotros? Versículo, vamos a seguir adelante. Versículo 21. Y todos los que lo escuchaban, estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. ¿No? Estaban asombrados. ¿Qué estaban esperando los judíos en las sinagogas a escuchar de parte de Saulo de Tarso? Que ese nombre ya lo precedía. Estaban esperando decir, bueno, debe venir con las instrucciones del sumo sacerdote de qué tenemos que hacer con estos de la secta del camino. ¿Qué vamos a hacer con ellos?
Y en lugar de eso, asombrados, empiezan a escuchar que él empieza a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Imagínense esa escena. Esa sinagoga, lo estaban esperando. Se estaban preguntando, ¿estamos escuchando al enviado del sumo sacerdote o a un cristiano disfrazado de Pablo? ¿Quién estamos escuchando aquí? No sé, que venía a que lo lleváramos, a que señaláramos aquí a esta secta para que los llevaran presos. Y ahora está predicando en este nombre. No fue una estrategia de Pablo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ellos no entendían lo que Saulo quería hacer. Estaban asombrados, estaban atónitos, estaban confundidos, va a decirnos más adelante. Y eso no paró ahí, versículo 22. Ellos estaban asombrados, pero Saulo seguía fortaleciéndose. Seguía fortaleciéndose. Eso no es que Saulo, como no había comido, pues comió más y se hizo más fuerte. No es que Saulo se puso a hacer más ejercicio y tenía más fuerza. Eso de fortalecerse, ¿qué es? No es algo físico, sino que él perseveró en lo que ya vimos que él estaba haciendo. ¿Qué lo encontramos haciendo en los capítulos anteriores? En los versículos anteriores, orando. O sea, nada espectacular, hermano, no era el superhombre. Algo que cualquier cristiano debería hacer, disciplinarse en las disciplinas espirituales. ¿Qué siguió haciendo? Orando, como lo encontramos orando. Seguramente ayunando. ¿Qué más? Congregándose. ¿Qué más? Dando testimonio del Señor. ¿Y qué llevó eso a Saulo, lo que decíamos antes? A fortalecerse en esa vida interior que había recibido del Señor. A crecer en su vida cristiana. A dar frutos. Un nuevo converso, hermano. Además, si un nuevo converso puede vivir así, todos nosotros podemos vivir así. Si con el mismo empeño nos dedicáramos a obedecer al Señor, en invertir en nuestra vida espiritual, hermanos, eso no va a quedar sin fruto. Eso nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer en el Señor. No es casualidad esas cosas, hermanos. Hay que invertir. Se dedicó al Señor. Y confundiendo a los judíos. No es que quería confundirlos, sino que ellos se confundían, como decíamos, porque no entendían qué pasaba con Saulo. Que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Los judíos no podían sino confundirse. Tal vez pensaban que no estaban comprendiendo bien a Saulo. Estábamos escuchando bien lo que dice, que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué estrategia es este? ¿Será una estrategia para aprender a los discípulos? ¿Será que Saulo se quiere infiltrar entre los cristianos? Estaban confundidos, no entendían cuál era la intención de Saulo. ¿Qué es que creamos en Jesús o es un engaño? Estaban asombrados. Ella no era el mismo. Pero por el contrario, Saulo cada vez, mis hermanos, crecía más y más en el Señor Jesucristo, más y más en el conocimiento de las Escrituras. Por eso es que por las Escrituras le demostraba que Jesús era el Cristo. Al principio, muy seguramente su conversión, él no tenía muy claro muchas Escrituras, pero él dice, fortaleciéndose. Él se fortaleció en el conocimiento también de la palabra de Dios. Cada vez él podía señalar, mira, esta profecía de Daniel, capítulo 9, también hablaba que el Mesías tenía que morir por sus pecados. Acá Isaías 53 también lo anunciaba. Acá anunciaba que iba a resucitar. Aquí anunciaba los milagros que iba a hacer. Aquí anunciaba que iba a ser rechazado. Aquí anunciaba que se iba a levantar el tercer día entre los muertos. Y los judíos cada vez más atónitos. Confundía cada vez más, no sabían cómo responderle a Saulo. Efecto Fentidoso ayudó a Saulo que él no fuera perseguido porque estaban tan confundidos que ni podían hacer algo contra él. Quedaban desarmados, asombrados, desorientados. Y nosotros, mis hermanos, estamos creciendo como Saulo, nos estamos fortaleciendo, estamos iguales, ¿no? Esta semana hiciste ejercicio espiritual, estuviste nutriéndote. ¿Estás metido al gimnasio con el Señor? ¿O estás igual de flaco, igual de débil? Tal vez estamos dormidos, algunos no se duerman, desnutridos, debilitados. Si usted está así, no es sorpresa tampoco. Porque si no estamos fortaleciendo, hermanos, nos estamos debilitando. Si no nos alimentamos bien, enflaquecemos. Si no estamos en estas disciplinas espirituales constantemente, no le parezca extraño que su vida cristiana no avance, que no crezca, que usted se sienta débil en el Señor, que me cuesta orar, me cuesta leer la palabra. Imagínese, si no estando bien y fortalecido en el Señor, a uno le cuesta mucho más cuando estamos débiles, mucho más cuando nunca lo hacemos, cuando no es habitual en nosotros, cuando no es lo normal. A veces uno se encuentra cristianos de años, que ya deberían ser los más maduros, los que están sirviendo, los que están presidiendo, y uno ve al lado un hermano que se acaba de convertir a las semanas, ya está sirviendo, uno lo ve fervoroso, uno ve que no falta ninguna reunión. Y en poco tiempo, a los meses, usted ve que ese cristiano a veces pasa que supera
en madurez, en conocimiento de la palabra, en servicio a cristianos que llevan años y años y años. No solamente un mero ejemplo, es lo que uno ve en la vida cristiana después de un cierto tiempo, mis hermanos. Cuando llegué a la iglesia en Israel, cuando me convertí, a mí me parecía raro que yo a veces veía personas que llevaban poco tiempo de cristianos, y yo veía a los más antiguos, a los líderes. A veces yo decía, este hermano que lleva un poquito, ya sabe más de palabra que el pastor, ya sabe más de esto que tal hermano, tiene más deseo de servir y habla más de Cristo que cristianos que llevan 10, 20 años. A veces usted ve a los recién convertidos dar testimonio al Señor por todos lados, y usted nos ve a nosotros y ¿qué estamos haciendo? ¿No? Eso es retante, mis hermanos. A mí me reta la conversión de Saulo. Hace cuestionarme a mí, mi vida cristiana. ¿Cuánto he avanzado o me he estancado? Eso debería llevarnos a nosotros a pensar. Más adelante le diría al joven ministro Timoteo, porque él aprendió. Saulo aprendió a ejercitarse en lo espiritual y le dijo, ejercítate para la piedad. La vida cristiana, la vida piadosa, vigorosa, encendida, avivada, mis hermanos, no es fruto de la negligencia, del descuido, del abandono, sino de una vida ejercitada, diligente y entregada, consagrada. Él podía ser de Timoteo, él podía haber estudiado con Saulo, con Pablo, el apóstol. Él podía haber tenido muchos servicios, pero le recuerda, ejercítate para la piedad. Aún siendo un ministro ya experimentado, que viajaba, no era uno que empezó a servir ayer, y sin embargo Pablo le recuerda, tienes que apartar tiempo para disciplinarte para la piedad. Hermano, el cristiano más maduro necesita saber estas cosas. No solamente el más nuevo. El más nuevo debe empezar a conocerlas. Y los más antiguos, si la hemos abandonado, tenemos que regresar. Muchos llevan años, mis hermanos, y ni siquiera conocen como Pablo las Escrituras para... Si usted tuviera solo el Antiguo Testamento, ¿usted puede demostrar que Jesús es el Cristo? ¿O podría venir aquí un judío y decirle, no, y usted termina haciéndose judío? ¿No? ¿Cómo terminaríamos? ¿Siquiera conocemos las Escrituras? ¿No? Necesitamos fortalecernos en el Señor. Otra aplicación que podemos hacer. Esta vida de Saulo transformado, fortalecido, dice, como leímos, que confundía a los adversarios, confundía a los judíos. Unas buenas preguntas para nosotros es, ¿tu vida, mi vida confunden a los que antes nos conocieron? ¿Están desconcertados del cambio que Dios hizo en nosotros y llegan a preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Confunde a tus compañeros de trabajo? ¿Confunde a tus viejos amigos? ¿Confunde a tus compañeros de universidad tu nueva vida en Cristo? ¿O más bien les confunde que tú, siendo cristiano, supuestamente vives como ellos? Sí, esa sería una confusión terrible, ¿no? ¿Qué impacto tiene nuestra vida en la familia que nos conoció antes de Cristo? ¿Un impacto positivo? ¿Un impacto negativo? No podemos engañarnos, mis hermanos. Si Cristo hizo una obra en nosotros, ella tiene que ser evidente y ser un desafío para este mundo, una evidencia de que Cristo vive y nosotros ahora vivimos para Él. Ahora, eso es cuando se habló el predicador, pero eso podría acabar ahí, pero eso no acabó ahí. Pasamos a Saulo el perseguido, y en Damasco comenzó la persecución. Ahora tenemos que hacer aquí una breve pausa, es el versículo 23. Después de muchos días, pero lo habíamos leído antes, en el versículo 19, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí en el 23 dice, y después de muchos días. Ahora, lo que Lucas está relatando aquí son momentos diferentes de la estadía de Pablo en Damasco, lo cual Pablo nos va a aclarar más fácilmente si leemos un momento Gálatas 1, versículo 15. Vamos a ver qué pasó en este interludio para que entendamos por qué pocos días y luego muchos días. Porque no estamos hablando del mismo momento en la vida de Pablo. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Ahí habla de su conversión.
Él se convirtió. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consulté enseguida con otro ser humano. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, aquí algo que no nos contaba Lucas, que Lucas lo recibe en pocos días, luego muchos días. Luego fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahí está otra vez, esto después de muchos días. La segunda estadía de Pablo en Damasco. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, lo que él aquí habla es hablar de momentos diferentes de su servicio ahí con Saulo. El hermano Simon Kistemaker repasa un poco los acontecimientos de los versículos que leímos para que sepamos un poco mejor los hechos. La conversión de Pablo se da en su camino a Damasco, de Hechos 9, 1 al 19. Su breve estadía en Damasco con los discípulos hasta el versículo 22. Luego se da su retiro hasta Arabia, como lo acabamos de leer en Gálatas 1:17. Luego su retorno a Damasco, ahí está el versículo 23, que retornó por algún tiempo. Su escape a Jerusalén seguidamente. Su encuentro con los apóstoles, como dijo, me encontré con Pedro en Jerusalén. Y su salida para Siria y Sicilia. Son como más o menos los acontecimientos. Entonces, en este momento nos encontramos en el versículo 23 con Saulo, que ha regresado de Arabia. Ahora, este tiempo que Pablo estuvo en Arabia y Damasco fueron, como él mismo dice, como 3 años. Ahora, lo que pasó en Arabia es muy discutido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos cuenta. Hay muchas suposiciones de hermanos de qué es lo que pudo haber pasado en el tiempo que Pablo estuvo en Arabia. No sabemos cuántos esos 3 años él duró en Arabia, pero sabemos que duró un buen tiempo. Algunos hermanos creen que es donde el Señor Jesucristo lo instruyó de manera particular, como lo hizo con los 12 apóstoles. Así como el Señor Jesús estuvo con los 12 apóstoles 3 años, algunos dicen que el tiempo privado que tuvo Pablo con el Señor fue en Arabia por casi 3 años, el tiempo que estuvo entre Arabia y Damasco. Algunos dicen que allí es donde comprendió mejor el Evangelio, porque en Gálatas 1:2 él dice que él no recibió el Evangelio de ningún hombre, sino que por una revelación de Jesucristo. Algunos dicen que esa revelación se pudo haber dado durante ese tiempo que él estuvo solo en Arabia. También dice que posiblemente es donde tuvo esa visión, donde él fue al tercer cielo. Son cosas que los hermanos dicen, suponemos, pero no sabemos. Y que allí siguió profundizando en lo referente al Señor en el Antiguo Testamento. Entonces muchos hermanos tienen estas opiniones que podemos considerar, pero lo que sí sabemos por las Escrituras es que él estuvo un tiempo en Arabia y luego volvió a Damasco. Entonces volvamos ahí al versículo 23. Y después de muchos días, ahí en su segunda estadía en Damasco, los judíos ya no estaban confundidos, ¿no? Ya tuvieron tiempo para pensar. Los judíos trataron de deshacerse de él. Pero su conjura, su plan, llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos, o sea que Pablo tuvo tiempo suficiente para que fueran formados discípulos por él, por la enseñanza de Pablo. Lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Aquí nos cuenta cómo empezaron a perseguir a Pablo. Como sus discípulos, aquellos que estaban siendo enseñados por ese tiempo que él estuvo en Damasco, lo sacaron por la muralla. 2 Corintios 11:32 amplía un poco el panorama. Se lo voy a leer rápidamente. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Entonces, aquí está una ampliación de esa trama con la que intentaron matar a Pablo. No fueron solamente los judíos. Los judíos, al parecer, contactaron al rey Aretas. El rey Aretas contactó al gobernador. Vigilaban las puertas de Damasco. Querían prender a Pablo. Lo sacaron por una muralla, pero ahí nos dice en 2 Corintios que no fue por cualquier parte de la muralla, sino por una ventana. Tal vez como en el caso de Rahab, ¿no? Una casa que daba su ventana ahí pegada a la muralla y bajaron a Saulo en una canasta. Sabemos que varias personas se confabularon para deshacerse de Pablo, para ser perseguido. Y no fue el único y último lugar que fue perseguido. Si nos adelantamos un poquito al versículo 28, ahí en Hechos 9, también en Jerusalén fue perseguido. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor, igual que en Damasco. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban
matarlo. Entonces predicaba en Damasco, trataban de deshacerse de él. Predicaba en Jerusalén, trataban de matarlo. Saulo pasó de ser un enemigo de Dios y su Cristo a un predicador del Evangelio y de un perseguidor de Cristo y su iglesia a ser perseguido por los judíos, ¿no? Se volteó la arepa, se volteó todo en la vida de Pablo. No fue el primero y no fue la última persecución que él tendría. El mismo Señor también fue perseguido en aquella ciudad de Jerusalén. Los apóstoles habían sido perseguidos. Saulo había sido perseguido, como él también había perseguido a otros también. Eso nos trae una lección, mis hermanos, que la vida cristiana es peligrosa. Usted sabe que la vida cristiana es peligrosa. Saulo pasó por estos peligros y no serían los últimos. 1 Corintios 11:26. Pablo nos hace una lista de peligros. Usted no me cree que la vida cristiana es peligrosa, vamos a leerlo. 1 Corintios 11:26. Él dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Suena como una vida peligrosa. Para Pablo la vida cristiana ya no era una vida tranquila. Antes Pablo era peligroso para otros. Ahora que él seguía a Cristo, la vida era peligrosa para él. Si alguno, mi hermano, cree que la vida cristiana es garantía de que este lado de la vida eterna vamos a tener seguridad financiera, seguridad que usted va a llegar a viejo, que va a llegar a abuelo, seguridad que nunca se va a enfermar, de que nunca va a padecer, entonces, mi querido hermano, está muy, pero muy engañado de lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana es peligrosa. Si alguien está buscando una vida segura, segura de este lado de la vida eterna, ¿no? Porque la vida en Cristo es segura, en la eternidad. De este lado de la vida no es seguro, mi hermano. Si usted está buscando una vida segura de este lado de la vida eterna, aquí en este mundo, el cristianismo no es lo que yo buscaría, es lo que usted debería buscar. La vida cristiana no es así. Es más, si eres cristiano y vives una vida piadosa, fiel, consagrada, tendrás todo menos una vida segura de este lado de la vida eterna. Por eso Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No solamente estar en Cristo Jesús, sino vivir piadosamente. Como decíamos antes, practica las disciplinas espirituales. Crece en el Señor, conságrate, sírvele, serás perseguido. Entonces, si no estamos siendo perseguidos, eso puede ser un termómetro tal vez de nuestra vida espiritual y qué tan fuertes estamos en el Señor. No tienes que ofender a nadie, no tienes que hacerle mal a nadie, solo ser un cristiano piadoso, solo ser un cristiano fiel, consagrado, que da testimonio de una vida transformada y otros ya se van a ofender y te van a querer perseguir. Solo tienes que decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que no hay otro, ¿no? Porque si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, entre otros dioses, todo va a ir bien. Vas a ser llamado tolerante. Ahora di que Jesús es el único Salvador. El único intercesor entre los hombres, que la Virgen del Carmen que están celebrando todos estos días los camioneros. Diles que, ella no es corredentora y que no es intercesora por nosotros. Y le dije que Jesús es el único Hijo de Dios que los puede salvar. Y mira si no te van a perseguir con las mulas, ¿no? Si no hay detrás tuyo. Sé obediente a Cristo y sufrirás como Él, pero lo harás con Él. No solamente lo sufrimos por Cristo, sino con Cristo. Entonces, después de esta primera persecución en Damasco, lo bajaron ahí por la ventana y se fue para Jerusalén, versículo 25. Pero los discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Entonces, en Damasco no solo Saulo no había apresado a nadie. No había apresado a ningún... Finalmente él no llevó a nadie cautivo a Jerusalén. Él llegó a Jerusalén. Él había a traer a muchos presos. Él llegó a Jerusalén transformado, diferente a cómo se había ido. Pero recordemos que en Jerusalén sí habían pasado cosas, mis hermanos. En Damasco no pasó esa situación. La vez pasada, hasta en la mutualidad se habló que qué tremendo cómo la iglesia recibió a Pablo. Pero acordémonos
que en Damasco él finalmente no apresó a nadie, no arrastró a nadie, no le hizo mal a nadie, pero en Jerusalén sí. En Jerusalén él había arrastrado personas a las cárceles. Había torturado a algunos para intentar obligarles que blasfemen contra el nombre de Jesucristo. Y había dado su voto, como vimos la vez pasada, para que muchos murieran. Es más, dio su voto y su aprobación aún para la muerte de Esteban. La iglesia en Jerusalén sí tenía memoria de un Pablo diferente, de un Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia, de un inquisidor. Era normal que la iglesia en Jerusalén temiera y no había visto aún la transformación que Dios había hecho en él. Después de 3 años, muy seguramente ya habían llegado informes, cartas, pero la iglesia en Jerusalén estaba como atónita. Tal vez alguno pensaba, ¿será que el tiempo que estuvo en Arabia cambió de parecer? Y se volvió atrás. Tal vez ahora sí vino a perseguirnos de vuelta. Tal vez decían seguramente, Saulo de Tarso, discípulo de Cristo, debe ser equivocado, no puede ser él. Ese llevó a mi tío a la cárcel. Ese dio su voto para que mataran a mi hijo. Ese quiso obligar a blasfemar a tal hermano. Ese todavía se acordaba de las cosas que Saulo les había hecho, ¿no? Tal vez decían, se está tramando algo para atraparnos ahí y volvernos a perseguir. ¿Cuántas cosas no podría pensar la iglesia con todo lo que habían vivido? Una persecución acérrima, terrible, de parte de Pablo. Y llega el versículo 27, que es muy importante. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Muy seguramente en Damasco fue Ananías quien introdujo a Saulo a la comunión. Y así como Dios tenía un Ananías en Damasco, tenía un Bernabé en Jerusalén para introducir también a Pablo. Ahora este Bernabé, se nos contaba en Hechos 4:36, que se llamaba José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles también llamaban Bernabé. Barnabá, hijo de exhortación o hijo de consolación, que poseía un campo y lo vendió y lo trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. También se dice que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Este Bernabé era un hombre sensible a la dirección del Señor, que no temió, sino que tomó a Saulo para presentarlo a los apóstoles. Lo presentó. Entonces, qué importante, mis hermanos, son estos hermanos en la comunión como Bernabé, para tener esos puentes de comunión con los hermanos que van acercándose a la iglesia. Hermanos con discernimiento, ¿no? Que ayudan a otros a involucrarse en la comunión del pueblo de Dios y el servicio cristiano. Son hermanos muy queridos, muy necesarios en medio del pueblo de Dios. Hermanos, muchas veces, esto lo digo porque ha pasado, porque algunos nos han dicho, llegan hermanos nuevos y dicen, hermano, usted me saluda, pero los otros hermanos no me saludan. Entran, pasan por el lado mío, usted está hablando conmigo y llega el hermano, lo saluda a usted, yo estoy al lado y no me saluda. Hechos de la vida real, hermano, que pasan aquí. Y así, mis hermanos, nosotros no somos sensibles en la comunión, no nos abrimos, vamos en la rosca a los hermanos, hasta algunos hermanos han dicho, ¿no? Que si tu hermano tiene la rosca, que la rosca. Nosotros tenemos que ser, mis hermanos, atentos a la gente que va llegando, que entra por esa puerta, rostros nuevos. Personas que llevan un tiempo con nosotros y de repente ni siquiera sabemos el nombre, ¿no? Eso es importante, que seamos sensibles para atender esos puentes, especialmente con los más nuevos que van llegando de la comunión, ¿no? No solo saluda a los más visibles, busque compañerismo y comunión con los hermanos. No con todos va a tener la misma profundidad, pero sí podemos saludar a todos, sí podemos buscar tener una comunión abierta con los demás. Obviamente los nuevos también van a ir aprendiendo a ser abiertos y a integrarse, porque es de parte y parte, ¿no? Pero ¿quiénes son los que más tiempo llevan aquí? Pues nosotros. Entonces somos los que debemos dar el primer paso para acercar a estas personas. Pablo buscó, pero Bernabé se acercó para también introducirlo. Por otro lado, también podemos sacar otra enseñanza, podemos apreciar la importancia de que haya un testimonio en medio de los hermanos para que haya una recepción de la iglesia a los que llegan. Nuestra comunión, aunque hay que ser abiertos para recibir, no puede ser ingenua, mis hermanos. No es que recibimos a cualquiera de cualquier manera, de cualquier forma. Tiene que haber una recepción genuina. Nuestra comunión no puede ser de cualquier manera. Ciertamente hay enemigos del evangelio, lobos disfrazados de oveja. Por ello es importante que haya un testimonio de parte del Señor y también de la iglesia, de aquellos que se van integrando a la comunión de la iglesia local. Por eso, por ejemplo, aquí cuando vienen hermanos
que a veces nosotros conocemos, pero que la iglesia no conoce, digamos, de un hermano que nos visita de otra localidad y que tal vez usted no ha visto. Nosotros siempre procuramos los domingos anunciar, tales hermanos nos visitan de tal localidad, tales hermanos están aquí y nos visitan de tal iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, uno, para que cuando ellos pasen a tomar la cena, pues la iglesia tenga una conciencia de por qué estamos invitándolos a pasar, porque son hermanos cristianos que ya conocemos, que están en comunión en sus iglesias. Y dos, para que sepamos quién nos visita, quiénes son los que están acá. De la misma manera, cuando vemos personas que no conocemos entre la multitud y vemos caras así nuevas, también por eso decimos los domingos, aquellos que no conocemos, aquellos que tienen testimonio aún del Señor entre nosotros, absténganse de pasar a la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Por un lado la apertura, el tender esos puentes de la comunión, por otro lado cuidar que haya un testimonio a quien se recibe, testimonio de la obra del Señor en esas personas, por lo cual sabemos que son verdaderos creyentes y pueden participar de las cosas en medio del pueblo de Dios. Y a esos nuevos que van llegando, ¿qué hay que hacer? Procurar conocerles, preguntarle cómo te llamas, de dónde. Nosotros lo hacemos, ¿de dónde vienes? ¿De dónde te congregas normalmente? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Son preguntas, son cosas saludables para practicar, mis hermanos, entre nosotros. Entonces Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Entonces, y contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé introdujo a Pablo a la comunión, se acercó, confirmó muy seguramente aquello que había oído por medio de los reportes, lo que pasó en Damasco, y lo presentó a los apóstoles y a la iglesia. Ahora, cuando dice que lo presentó a los apóstoles, ¿quién eran los apóstoles? Solo para aclarar, para que no haya confusión con lo que Pablo dice en Gálatas, que cuando él subió solo vio a Pedro y a Jacobo, y a ningún otro de los apóstoles él vio. Entonces, cuando acá dice los apóstoles, Lucas se refiere a Pedro y a Jacobo. Muy seguramente el resto de los apóstoles se encontraban tal vez en otras ciudades de Judea o ya habían sido enviados por el Señor a otras naciones. Y llegamos al versículo 28. Miren lo que produjo una buena introducción en la comunión de la iglesia. ¿Qué produjo? Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, ¿no? Un buen testimonio, una forma correcta de recibir a los hermanos permite libertad. Libertad para servir, para congregarse, para ciertos asuntos. Hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces también comenzó él a hablar con valor, con denuedo. Así como lo hizo en Damasco, ahora lo estaba haciendo en Jerusalén. Él no había cambiado, él seguía creciendo en ese llamado. Versículo 29. En ese hablar con valor, dice, también hablaba y discutía con los judíos helenistas. Muy probablemente estas eran las sinagogas que leímos allá en Hechos capítulo 7. Las sinagogas de los libertos y de los de Cilicia, que eran helenistas, es decir, judíos nacidos fuera o de una cultura fuera de Israel. Con los mismos que había discutido Esteban, ¿se acuerdan? Que Esteban discutía con los libertos, discutía con los de alejandrinos, discutía con los de Siria y Sicilia, con los de Asia. Bueno, aquí encontramos como a Pablo siguiendo las pisadas de Esteban. A las sinagogas que fue Esteban, ahora iba Pablo a predicar el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Esteban fue mártir y el Señor se lo llevó por medio del martirio. Ahora Saulo estaba como ocupando el lugar de Esteban, predicándoles el evangelio. Ahora el ministerio de Esteban, ¿a dónde lo llevó? Pues al martirio. En caso de Saulo sería diferente, pero ahí dice, mas estos intentaban matarlo. Mano, no es porque sea Damasco, sea Jerusalén o Roma, no importa si es Ciudad Bolívar, un pueblo, en otra nación, una predicación fiel del evangelio llevará a los hombres o al arrepentimiento y la fe en Cristo, o los llevará a reaccionar con hostilidad. Si ninguna de estas dos reacciones se da, lo más seguro de mis hermanos es que estamos predicando un falso evangelio o un evangelio incompleto. Porque el evangelio, mis hermanos, no dejará a la gente indiferente. El evangelio de Cristo no puede dejar a nadie en pausa, a ver qué va a decidir, qué va a hacer. O rechaza el evangelio en ese momento que lo está escuchando, cuando dice para más tarde, eso ya es rechazar el evangelio. Es dejar el mensaje del Hijo de Dios ahí a un lado y no se lo puede dejar en pausa. O van a poner su fe en él, o van a rechazar el evangelio. Obviamente el nivel de hostilidad
puede ser diferente, no todos van a pasar que van a intentar matarnos, ¿no? Cada que escuchan el Evangelio. El rechazo puede ser muy variado, algunos simplemente se quedarán callados y se van a ir porque ya no quieren escuchar, y esa va a ser su reacción hostil al Evangelio. No quiero saber más nada, va a intentar como ser amable y se va a ir, y no va a querer escuchar más. Otros van a intentar callarte. Muchas cosas, muchas reacciones se pueden dar. En este caso, como decíamos, la historia no iba a terminar como la historia de Esteban. Hubo la misma reacción que hubo contra Esteban. Así como intentaron matar a Esteban, tramaron matar a Pablo. Pero este caso no terminó así. Versículo 30. Pero cuando los hermanos lo supieron, y los hermanos supieron que había una trama contra Pablo. En Damasco, él supo lo que estaban tramando. Aquí fueron los hermanos que se enteraron y lo llevaron a Cesarea. Ahí Pablo nos relata un poquito lo que pasó en Hechos 22:17. También porque el Señor lo sacó aparte de la persecución. Aconteció que cuando regresé a Jerusalén, Hechos 22:17, y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no faltará tu testimonio acerca de mí. O sea, no era solamente que los discípulos se dieron cuenta, también el Señor se dio cuenta. Dijo, no se va a acabar como Esteban, toca sal de aquí, Pablo. No, pues yo estoy predicando igual que Esteban en la sinagoga, sal de aquí no van a recibir tu testimonio. Entonces, por un lado el Señor dijo, sal pronto de aquí, porque lo querían matar. Y por otro lado los discípulos también se dieron cuenta y lo sacaron. No era el tiempo en Damasco, no era el tiempo para dar testimonio en Jerusalén. Dios tenía otros planes para Pablo todavía, antes de enviarlo a las naciones. Entonces, cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea. Entonces, de Damasco los hermanos lo bajaron por una ventana desde la muralla, ¿no? Metido en una canasta. De Jerusalén lo sacaron para llevarlo a Cesarea. Saulo de Tarso es perseguidor de la iglesia, es perseguido por quienes él representaba y ayudado a huir por los que él persiguió, torturó, encarceló y dio su voto para matar. Qué tremendo, ¿no? Cuando empieza a ver la vida de Pablo es una cosa tremendo el giro que dio la vida de este hombre. Entonces estos discípulos que antes le temían, ahora lo rescatan y lo llevan a Cesarea, que ahí en Cesarea, como ya sabemos por Hechos, más adelante había un puerto. Entonces, qué amor, qué perdón manifestó el pueblo de Dios, ¿no? Para con Pablo, aquellos que se arrepienten, mis hermanos, el Señor muestra misericordia. Y los hijos de Dios también debemos mostrarla, sin importar el pasado. El mal que nos haya hecho antes de conocer a Cristo, si se volvió a Cristo de verdad fue una nueva criatura. Y los hermanos lo entendieron. Qué tremendo testimonio. Entonces lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso, muy seguramente en barco. Muy seguramente del puerto de Cesarea lo embarcaron. Hasta ahí lo acompañaron y de ahí hasta de repente vio a Felipe, que estaba en Cesarea. Y de ahí lo enviaron por el mar para Tarso. Es interesante que Saulo pasó en Tarso más o menos, según varios de los eruditos consultados, 7 años. 7 años de los cuales no sabemos absolutamente nada. Nada, mis hermanos. Así como no sabemos qué pasó en Arabia, tenemos conjeturas también, lo mismo. 7 años lo tuvo el Señor a Pablo en Tarso. Varios eruditos piensan que en estos años Saulo, así como no se quedó quieto en Damasco, como no se quedó quieto en Jerusalén, tampoco se quedaría quieto en Tarso, sino que comenzó a evangelizar en la región, donde también muchos dicen que sufrió ciertas persecuciones. Ahora, tenemos testimonios en el propio libro de Hechos que llegó a haber una iglesia en la región de Cilicia, donde la capital era Tarso. En Hechos 15 vemos que había una comunidad cristiana en Cilicia. Tal vez Pablo predicó el evangelio allá y ahí surgieron algunas comunidades cristianas. Hechos 15:23, hablando del concilio de Jerusalén, al concluir el concilio y determinar que los gentiles no tenían que ser salvos por las obras ni por guardar los ritos de Moisés, sino que eran salvos por gracia, al concluir esto, que la circuncisión, los apóstoles y los hermanos escribieron una carta. Hechos 15:23, y enviaron esta carta con ellos, con Pablo y con Silas y los demás hermanos, con Bernabé. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Entonces había una iglesia en Cilicia, tal vez fundada por Pablo en este tiempo.
Entonces, cuando Pablo salió con Silas, llamado Silvano, en su segundo viaje misionero, también en el libro de Hechos 15, versículo 41 dice, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, muy seguramente Pablo ya era conocido en las iglesias de Cilicia. Eso incluye también seguramente Tarso, la capital de Cilicia. Lugares donde él ya había servido después de haber sido sacado de Jerusalén por los discípulos, porque en Gálatas 1:21 dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Después de que salió de Jerusalén, se fue a Siria y Cilicia, lo cual incluye Tarso. Entonces, él sí trabajó en Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir que el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir. Entonces, Pablo trabajó en este lugar. Tarso era la capital de Cilicia y muy seguramente algunas de estas iglesias pudieron ser fundadas y edificadas en los 7 años que Pablo estuvo en aquella región. Y muy seguramente varios de los sufrimientos que Pablo relata incluso en la epístola a los Corintios, que no están registrados en Hechos, acontecieron en la región de Siria y Cilicia. Por ejemplo, hay 2 apaleamientos que sufrió en sinagogas que no son mencionados en Hechos de los Apóstoles. Un naufragio, porque dice que naufragó 2 veces. Solo tenemos un naufragio en Hechos. ¿Dónde pasó el otro naufragio? Tal vez en esos 7 años ese naufragio estuvo incluido ahí. Y los otros apaleamientos que él cuenta, ahí a los Corintios. Entonces, Saulo tuvo muchos sufrimientos que no aparecen en Hechos, que tal vez en estos 7 años también le acontecieron. Entonces, lo que sí podemos saber y ver es que él no se quedó quieto. Él necesitaba todavía aprender muchas cosas, madurar en muchas cosas, para que el Señor lo tuviera listo para el ministerio más amplio, el que lo llamaría antes. Porque después de Tarso, Bernabé iría a buscarlo, estaría otro tiempo en Antioquía, y de ahí junto con Bernabé serían enviados al primer viaje misionero que Lucas registra, porque no está registrado la obra de Pablo por 7 años en Siria y Cilicia. Eso nos muestra que Dios tuvo que trabajar, siendo aún Pablo, sabiendo todo lo que sabía, él tuvo que trabajar desde que se convirtió hasta que salió solamente de Tarso, que lo fue a buscar Bernabé, hasta que llegó a Antioquía a servir, 10 años. El Señor trabajó en su vida. Nosotros también tenemos que aprender que aunque tengamos un llamado del Señor, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros para poder hacer una obra a través de nosotros. Dios tiene que trabajar primeramente en nosotros. Entonces, una buena pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos de paciencia? Porque hay que por un lado fortalecernos en el Señor, trabajar en las disciplinas espirituales, ejercitarnos para la piedad, hablar que Jesús es el Hijo de Dios, no hay que quedarnos quietos, pero aunque no nos quedemos quietos y estemos sirviendo al Señor, el Señor también tiene que hacer unas cosas en nosotros para que les podamos servir. Entonces, ¿cómo estamos de paciencia para que el Señor obre en mí y esperar el tiempo de Dios para ciertas cosas? Estamos aprovechando el tiempo en medio de esa preparación, sirviendo al Señor, porque ese tiempo de preparación no es para relajarse. No es para que usted no haga nada. Señor, cuando el Señor me tenga listo, Él me va a llamar. ¿Qué está haciendo usted mientras? Miren todo lo que Pablo estaba haciendo mientras. Trabajando aquí en Damasco, trabajando en Jerusalén, trabajando en Siria y en Cilicia. Aunque no nos cuente, porque Él lo cuenta ahí en Gálatas. ¿Qué hacemos nosotros mientras el Señor está preparándonos para el llamado que nos ha hecho? Estamos esforzándonos en Él. Está aquí sirviendo en la iglesia. Está sirviendo en lo poco para que pues pueda servir en lo mucho. ¿Cómo sería el último versículo de hoy? 31. Ahí acaba Lucas por ahora con Saulo. Pero acá en el versículo 31 él nos deja una pequeña foto del final de cómo está la iglesia. Una pequeña imagen. Entre tanto, que él estaba por allá sirviendo en Siria y Cilicia, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Punto. Hasta ahora, mis hermanos, no se nos había contado mucho. O sea, nos contó que había una persecución. Se nos contó lo que Saulo le había hecho a la iglesia en Jerusalén y lo que le quería hacer a la iglesia de Damasco. Pero hasta ahora no se nos había contado qué había pasado en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué había causado esto en ellos? Esta persecución que habían sufrido por tantos años. Ahora se nos cuenta que después de toda la persecución, sufrimientos, la iglesia no estaba asolada, desanimada, cabizbaja, destruida. Es tremendo cómo encontramos en la iglesia después de tremenda persecución.
De esos tiempos difíciles muy seguramente salió esta iglesia que gozaba la paz en Judea, Galilea y Samaria. Una iglesia que dice que avanzaba en la edificación, que era edificada. O sea, la persecución no les quitó la paz. La persecución no evitó que la iglesia siguiera creciendo en profundidad, que fuera edificada por los apóstoles. La persecución tampoco les llenó de temor al hombre. En lugar de estar temerosos al hombre, dice que tenían temor del Señor. Avanzaban en el temor del Señor. El temor al hombre y la persecución podía haberlos frenado. Pero ellos siguieron avanzando, dice, en el temor del Señor. Temían más al Señor que lo que temían a los hombres. Qué tremendo efecto en la iglesia. Fortalecida en la fortaleza del Espíritu Santo. Ellos se fortalecieron en el Señor, no se volvieron más débiles por la persecución, sino que salieron más fuertes. Increíble, ¿no, hermano? Toda la obra que el Señor venía haciendo en la iglesia. Y al final dice, y crecía. Era una iglesia que crecía. Como diría Pedro más adelante en su primera epístola, porque seguramente Pedro estuvo en esa persecución, la iglesia había salido refinada, su fe, como el oro, después de haber pasado por el horno de la prueba. La iglesia sale gozosa, la iglesia sale edificada, la iglesia sale llena del Espíritu Santo y fortalecida en el Espíritu Santo, llena de temor a Dios y creciendo. Una iglesia que creció en medio de la adversidad. Y no fue lo que creció, sino que no fue lo que permaneció, avanzó. Qué tremendo, hermanos. Eso nos muestra que no es por las circunstancias. Las circunstancias pueden ser muy adversas y la iglesia ser prosperada por el Señor, ser bendecida, ser obediente, ser edificada, crecer. Eso es tremendo. Pero ¿y nosotros? Nosotros estamos gozando de tiempos de relativa paz. Nosotros no estamos saliendo de un horno de persecución como la iglesia en Jerusalén. Sí, pasamos por el COVID, por ejemplo, hace poco. Un pequeño horno, una llamita ahí, ¿no? Comparado con lo que ellos pasaron, ¿no? Y con lo que podríamos llegar a pasar. No vimos asediados por perseguidores como ellos. No tenemos aquí un Saulo, un inquisidor que nos viene persiguiendo. Pero ¿qué hacemos con la paz que gozamos? Una buena pregunta. ¿Qué hacemos con todo el tiempo que tenemos? Con toda la libertad que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos aprovechando como deberíamos para la edificación de la iglesia? Porque, hermanos, si usted no puede servir en la edificación de la iglesia, ahora que tenemos tanta libertad, tanta paz, ¿cómo fueron esos días que estamos estudiando ahí en la segunda epístola a los tesalonicenses? Porque yo estaba en un tiempo así, de persecución, y estaban trabajando en la edificación de la iglesia. Ya tú dirías, no, tiempos malos, eso como no es buen tiempo para trabajar para el Señor. Y tiempos de paz tampoco, hermano. Tenemos tiempos de paz. Para andar en el temor del Señor, agradándole en todo. ¿Estamos aprovechando el tiempo de paz que tenemos para aprender a temer al Señor y servirle y andar en ese temor? Para ser llenos y fortalecernos en el Espíritu Santo. ¿Estamos aprovechando el tiempo ahora que tenemos paz? Que tenemos buena palabra, que tenemos un buen ambiente en la iglesia. ¿Estamos aprovechando o estamos desperdiciándolo? Para ser llenos del Espíritu. Para crecer en el Señor. Para crecer en el Señor en lo personal, en lo familiar, en el testimonio en medio de la sociedad donde cada uno ha sido colocado. ¿Estamos aprovechando ese tiempo de paz, mis hermanos? Ahora que todavía podemos hablar del Señor sin que nos apedreen, sin que nos persigan, sin nos miren feo. Eso todavía pasa, ¿no? Pero estamos aprovechándolo, mi hermano. La iglesia en Jerusalén lo aprovechó el tiempo. No se fue de vacaciones durante la persecución. Creció, avanzó. Como lo hizo Pablo predicando al Señor Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Estamos avanzando. Hernández Díaz López dice, Pablo predicó a tiempo y fuera de tiempo, en prisiones y en libertad, con salud y enfermo. Predicó en las casas, en las sinagogas, en los templos, en las rutas, en las plazas, en la playa, en el barco, en los salones del gobierno, en las escuelas. Predicó con sentido de urgencia, con lágrimas y con poder del Espíritu Santo. Donde Pablo llegaba, los corazones eran impactados con el Evangelio. Él predicaba usando no apenas palabras de sabiduría, mas con demostración de espíritu y poder. Así avanzó la vida de Pablo en lo personal. Señor, quiera que nuestras vidas avancen de esta manera, que aprovechemos el tiempo. Él hizo todo eso en medio de hostilidad y persecución. Una iglesia, una persona, tanto en lo individual como en la congregación hubo un crecimiento, un avance. Entonces, concluyendo, mis hermanos, podemos decir
que tenemos grandes retos. Estos pasajes nos desafían, nos inspiran, ¿no? Porque Saulo de Tarso, recién convertido, nos da un testimonio en sus primeros años, con un ejemplo que deberíamos admirar, pero también vamos a dedicar nuestras vidas al Señor, dando testimonio de Él, dispuestos a sufrir por el Señor, porque como veíamos, la vida cristiana es peligrosa, tiene riesgos, es riesgosa, no es segura, pero si somos fieles predicadores y presentamos el Evangelio, por ello seremos perseguidos, aborrecidos, detestados. Por eso necesitamos que el Señor haga una obra en nosotros para que pueda hacerla a través de nosotros. Tenemos que aprender primero, mis hermanos. Tenemos que ser formados primero, pero mientras el Señor nos va formando, hemos aprendido hoy también que tenemos que estar perseverando, creciendo, ejercitándonos en la piedad, creciendo en el servicio, aprendiendo. En la iglesia local, primeramente, en nuestras familias, en lo poco. Dios levanta entre nosotros, mis hermanos, personas así de diligentes como lo fue Pablo, testigos fieles, testigos sufridos, para que nuestro Señor reciba la gloria de la cual Él es digno, mis hermanos. Para que la iglesia sea lo que el Señor nos manda que seamos. Vamos a orar y vamos a seguir con la mutualidad, mis hermanos. Que el Señor nos ayude.